Un feliz sábado para cada uno de mis hermanos en la fe. Es un privilegio para mí nuevamente en esta linda mañana de sábado poderme dirigir a ustedes, confiando de que el Espíritu de Dios está junto a nosotros en esta reunión en la que abrimos el libro sagrado y recibimos de parte de Él, de esta palabra que nunca se seca ni se marchita, bendición y vida eterna. Antes de orar, quiero agradecerles, mis hermanos, su dadivosidad, su fidelidad, su entrega a la causa del Señor. Yo sé que han sido días difíciles para todos, pero estas son buenas nuevas, porque sabemos que estas señales nos dan a conocer que el Señor ha tomado muy en serio la redención y el rescate que viene a ser para cada uno de nosotros. Así es que mantengámonos firmes, fieles, esforzándonos. Como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, que ya mismito el Dios Todopoderoso abre el cielo y nos arrebata como propiedad suya. Y mis amados, será nuestro deleite eterno porque estaremos para siempre con nuestro Dios. Así es que, ¿qué les parece si como hacemos cada vez que nos reunimos, declaramos junto conmigo, abrazando la poderosa palabra del Señor? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Es viva y eficaz y bien poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que me rompe el alma, que quebrante mi espíritu, las coyunturas y mis huesos, que discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Saben, todavía sigo creyendo que el Señor lo puede hacer. Tiene que hacerlo. De otra manera, no habría esperanza para nosotros. Les invito a orar. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad. Otro sábado más aquí en la espera, pero tú has prometido que será de delicia para cada uno de los que lo guarden y se acuerden de él. Porque tú te has acordado de nosotros, mi Señor. Queremos reconocerte en nuestras vidas y en estas horas sagradas abrir el libro que nos da a conocer las promesas que nos han de sostener en este tiempo y hasta el tiempo cuando tú decidas abrir el cielo para tomarnos y reclamarnos para redención eterna. Hasta ese momento, mi Señor, ayúdanos a serte fiel. Lo declaramos y te lo suplicamos en el nombre sacrosanto de Jesús, y la iglesia dice: amén y amén. Promesas. Promesas. Pareciera que es el sostén más indispensable en este tiempo para el pueblo de Dios, para ese remanente que está a punto de encontrarse con su Creador. ¿Qué nos haríamos sin las promesas? ¿O dónde estaríamos sin ellas? ¿Qué sería de nuestra jornada sin estas flores que el Señor ha puesto en el jardín, en nuestro caminar? ¿Qué sería de nosotros sin la bendición de las promesas de Dios a nuestro alcance? ¿A quién acudiríamos? ¿En quién pondríamos nuestra esperanza? ¿Quién traería solución a nuestras vidas? Las promesas es lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. La promesa, como consecuencia de tu haber creído, obviamente, pues se activan inmediatamente. Tú reclamas al Señor, le invitas a tu corazón y le reconoces como tu suficiente Salvador personal y que le necesitas más que al mismo respirar, más que a la vida misma, para poder permanecer firme. Las promesas. Estas nos llegan a través de himnos, a través de historias, a través de testimonios, a través de experiencias que nos traen fortaleza, nos animan y nos dan a conocer que hay un Dios en el cielo que no se quedó con los brazos cruzados o no nos trató con indiferencia. No nos desechó por causa de nuestros delitos y pecados o por causa de nuestra indiferencia hacia Él. No. Las promesas hablan de un Dios que nos ha tomado en serio,
de un Dios responsable, de un Dios que ha tenido a bien acercarse a nosotros en medio de nuestra condición débil y pecaminosa. Las promesas vienen a levantar nuestro espíritu. Las promesas son esa luz que se ve al final del túnel. Las promesas nos hablan de que hay una mano fuerte que se alcanza, que desciende, que se abre paso desde el cielo para alcanzarnos cuando nosotros estamos en las aguas más profundas. Pedro puede dar testimonio de ello. Pues él fue el que en medio de la tempestad, mientras caminaba hacia Jesús, al quitarle la mirada y fijarla en las olas tan altas que golpeaban la embarcación, en el viento recio y en las tinieblas de aquella noche, comenzó a hundirse. Y en medio de su desesperación clamó: Jesús, sálvame, sálvame, Jesús. Y las promesas se activaron, porque el Señor ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Y la mano del Señor, lo alcanzó. Las promesas nos dicen que Él es capaz de sacarnos de las profundidades de las aguas, como hizo con Pedro. Y luego Pedro da a conocer un verso acerca de esto que más adelante compartiré con ustedes. Pero, como dije anteriormente, la vemos en historias, las han plasmado en poesías, han escrito himnos acerca de ellas y son para nuestro día a día como el alimento del alma, como el sostén diario, porque no podríamos vivir sin sus promesas, su promesa de advenimiento, esa promesa de Juan 14 del 1 al 3. Toda la palabra en sí es un documento que promete, que no solamente nos da a conocer lo que Él hizo, nos habla acerca de nuestro pasado o de nuestro presente, sino que nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza, porque de eso se trata. Las promesas de que despiertan en nosotros o traen a nosotros una esperanza eterna que nos asegura un destino eterno, un destino brillante en nuestro caminar con el Señor. Y pensando en esto, quisiera compartir con ustedes el himno 249. Es un himno muy conocido por cada uno de nosotros y es preciso el participar de él porque nos da a conocer cuán grandes son, cuán fieles son las promesas que el Señor nos ha dado. Quiero hacer lectura del himno primero, antes de invitarles a que cantemos una estrofa o dos de el himno 249. Y se titula Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, dice el coro, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes y fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. El confiado sé que para siempre en él paz eterna mi alma gozará. Y vuelve y repite el coro. Repítelo conmigo, cántalo conmigo. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo
yo por siempre confiaré. Así son. El cantautor no pudo ser más certero. Grandes y fieles son todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes y fieles. En ellas yo siempre, siempre, en ellas debemos, tú y yo, siempre, siempre confiar. Y esto, mis amados, es para que sea refrescante en esta mañana de sábado. Pues nosotros estamos rodeados por circunstancias, por situaciones, por señales que nos dan a conocer cómo el mundo va en caos, cómo el mundo va en una hecatombe, el mundo se va autodestruyendo, como la maldad, como la naturaleza da a conocer a través de las señales, los fuegos, los huracanes, los terremotos, las catástrofes, los volcanes, el zarandeo de la tierra, y en todas las formas, las pandemias, las pestes, el coronavirus y todo lo demás, nos están diciendo de que nosotros debemos estar alistados, apercibidos. Aquí es donde se aplica en nosotros la palabra cuando nos invita a velad y orad. Orad y velad, velad y orad. Y ahora con mayor intención tenemos que aferrarnos a las promesas, pues son nuestro único y oportuno socorro, son las que nos dan a conocer, las que nos recuerdan quién es Dios, qué ha hecho nuestro Dios, qué está haciendo nuestro Dios y lo que Dios ha prometido que hará con nosotros. Entonces, las promesas por eso son tan importantes en nuestra vida. En el libro de promesas para los últimos días, pues hay un compendio de las promesas del Señor que se realizó y se sacó el libro Promesas para los últimos días. Les comparto de este libro que los viernes utilizamos para compartir en las teleconferencias. Y la sierva del Señor da a conocer la importancia de ellas. Dice así: borrar las promesas divinas de la palabra sería como eliminar el sol del cielo. No habría nada que alegrara nuestra experiencia religiosa. Dios ha sembrado sus promesas en su palabra para inducirnos a tener fe en Él. En toda la extensión de nuestro sendero, Dios siembra las flores de sus promesas para iluminar y embellecer nuestro viaje. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor las llama, como la sierva las identifica como las flores que Dios ha sembrado en nuestra jornada con el Señor para embellecer nuestro viaje. Porque es que cuando caminamos con el Señor, teniendo las promesas con nosotros, atesorando las promesas con nosotros, pues mis amados, la incertidumbre no ocupa el lugar, no toma dominio de nuestra mente, la decepción, el desánimo no encuentran espacio para reclamar nuestras emociones y ponernos en pánico, ponernos en desesperación. No puede, porque las promesas de Dios cautivan nuestra mente, toman control de nuestros pensamientos y ellas, no importa cuán escabroso sea el camino, ellas embellecen nuestra jornada con el Señor. Y por eso dice, en toda la extensión de nuestro sendero Dios siembra estas flores, que son las promesas, para iluminar y embellecer nuestro viaje. Muchos se niegan a recoger estas flores y juntan en cambio las espinas y los abrojos, y a cada paso lloran y gimen, cuando podrían gozarse en el Señor porque Él embelleció tanto el camino que conduce al cielo. Entonces esto nos da a conocer que eventualmente las promesas están disponibles, pero están condicionadas a que nosotros las tomemos, nos apropiemos de ellas. El Señor las ha puesto en el camino. No hay camino escabroso, no hay sendero tan oscuro, no hay
un trayecto en el cual estemos, que sea tan lúgubre, que sea tan letal, que sea tan insoportable, que no haya sido decorado o adornado con las promesas de Dios que están siempre disponibles. Pero bueno, es condicionado, la promesa se activa condicionada a que nosotros nos aferremos de ella, nos apropiemos de ella. Tú determinas qué quieres recoger en el camino. Tu sendero puede estar lleno de pesar, de cuita, de ansiedad, de sinsabores. Tu sendero puede ser nostálgico, puede ser depresivo. Como dice la sierva, bueno, a cada paso lloran y gimen. Si a cambio de flores juntas las espinas y los abrojos, si a cambio de la bendición de lo que Dios ha prometido hacer, tú te sumerges en el desánimo y en la tragedia de lo que el enemigo está poniendo de frente, entonces vas a tener una trayectoria oscura, vas a sumergirte en una pena tan profunda que no va a haber pañuelo de lamentos, no va a haber para ti un bálsamo disponible, porque tú estás eligiendo las espinas antes que las flores. Es decir, estás eligiendo estás eligiendo la oscuridad, estás eligiendo el pesar, estás eligiendo el desánimo por encima de las promesas. Ahora, las promesas no cambian el sendero. Oye, las promesas son puestas en el sendero, pero no para cambiar el sendero. El suelo escabroso seguirá siendo un suelo escabroso. El camino de piedra seguirá siendo un camino de piedra. Pero esto nos invita a que nos demos cuenta de que esto va a cambiar nuestra actitud hacia las circunstancias. No es que está cambiando las circunstancias, pero la mirada a las flores que adornan el camino difícil despiertan en nosotros una actitud positiva, porque ahora lo estamos mirando a través de la promesa que Dios nos ha dado a conocer. Pareciera que las promesas son los espejuelos. Obviamente Dios no necesita espejuelos, porque Dios tiene una visión perfecta, pero nosotros no. Y para nosotros poder mirar a través de los ojos de Dios, pues necesitaríamos, por decirlo así, los espejuelos de Dios, para yo poder ver mi sendero como Dios lo ve. Entonces yo no voy a ver mi sendero más como uno que me lleva a la destrucción, como un sendero que lo que hace es buscarme dolor, provocarme desánimo, provocarme angustia. No, ya lo voy a ver como Dios lo ve. Dios no me guía de otra manera que la que yo mismo escogería si pudiera ver el fin desde el principio. Pero yo no puedo ver el fin desde el principio. Por eso es que mi jornada a veces se me hace tan oscura, tan difícil, tan angustiosa. Pero Dios sí puede ver el fin desde el principio. Entonces, si le pedimos prestados los espejuelos a Dios, podremos ver cómo Él ve. ¿Y cómo lo hacemos? Activando las promesas. ¿Y cómo se activan? Aferrándonos a ella, echando mano de ellas. Usted la toma, usted la lee, usted la declara, usted la confiesa. Y tanto así, mis amados, que empieza que el desánimo que había en usted, que la ansiedad que había en usted, que la angustia que había en usted, tiene que salir. Porque no puede cohabitar con las promesas de Dios. Y estamos viviendo en tiempos en que más que nunca las promesas son trascendentales, porque es lo que nos mantiene en fe, confiando en lo que Dios ha prometido. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene la única intención de parte del enemigo de hundirnos en un pesar del cual no podamos salir de ahí. Hundirnos en una oscuridad que no nos permite encontrar ninguna otra salida, y mucho menos
mucho menos pensar en Dios como una opción. No, el enemigo lo que está buscando es que terminemos tan angustiados que atentemos contra nuestra propia vida. Como hay tantos que lo han hecho y han terminado en un acto de suicidio. Y eso es triste. Y cuando usted analiza por encima qué pudo haber pasado en esa vida, en ese corazón, bueno, ausencia de promesas por completo. Llenaron su mente y sus pensamientos de tantas espinas que ya les era insoportable, porque usted se ha herido con una espina. Usted se ha herido con una espina de una flor. Usted sabe que eso es insoportable. Entonces, figúrese que las heridas de esta vida están diseñadas, orquestadas para dañarnos, para sumergirnos en profundos dolores y angustias. Sin las promesas de Dios, atentaríamos contra nuestra propia vida como una manera de escape de este dolor insoportable, de esta angustia insoportable, de esta oscuridad insoportable, de esta tiniebla insoportable que es lo único que ofrece el enemigo. Las promesas traen esperanza, las promesas es la luz, las promesas están en la palabra, porque nuestro sendero es oscuro. Por eso la Biblia dice de sí misma: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? La palabra. ¿Y lumbrera a qué cosa? A nuestro camino. La Biblia es un documento de promesas que promete, trae luz. Y como trae luz, usted puede continuar en el sendero. El sendero no va a cambiar. El sendero sigue siendo tan oscuro como era o como es, porque estamos en este mundo lleno de oscuridad. Pero la diferencia en tu jornada, la jornada de otro, es que los otros ni un pequeño flashlight tienen. Y nosotros tenemos una lámpara que alumbra nuestro sendero. Así es que la lámpara no cambió nuestro sendero, pero cambió nuestra actitud en nuestra jornada, porque ahora podemos caminar felices, porque esa luz sabemos que viene del cielo, viene de la bendición, viene del Dios que se ha acordado de nosotros, y podemos caminar aún a través de nuestras tribulaciones, sabiendo que el Señor está con nosotros, porque nos ha alcanzado con promesas, y estas promesas nos dicen que nuestro destino es eterno, que tenemos un destino seguro, que vamos en camino hacia un lugar, hacia la patria eterna, que no vamos a morir en nuestro camino desolados, perdidos o abandonados. Por eso es que las promesas son tan importantes. Y por eso es que la sierva del Señor las describe de esta manera. Les mencioné anteriormente de Pedro, de cómo la promesa de Dios vino a su rescate en el momento más difícil de aquella noche, cuando estaba hundiéndose luego de haber caminado por encima del agua. Y cómo él, al haber exclamado con desesperación: Jesús, sálvame, Señor, sálvame, el Señor, se activó en ese momento la promesa, y Dios que estaba allí, Jesucristo que estaba allí, fue su oportuno socorro. Él tiene algo que añadir acerca de esto, y seguramente por eso lo dio a conocer en Segunda de Pedro. Y yo te invito inmediatamente a que consideres esta porción de la Escritura conmigo, porque nos va a llevar a un lugar muy especial. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versos 1 al 11. Nota lo que dice allí. Dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en el versículo 2, luego de la salutación, o es decir, el saludo de Pedro a los hermanos. Pero en el versículo número 3 empieza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesucristo, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oye ahora, nota ahora: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el verso 4. Esto es increíble, que aquel que nos llamó,
que es el dueño de todas las cosas que le pertenecen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él es el dueño de todas las provisiones, Él las comparte con nosotros y lo hace a través, porque nos llamó para una gloria y una excelencia, y lo hace a través de grandísimas y preciosas promesas, para que por ellas y el propósito de esto no solamente es de fortalecernos anímicamente, emocionalmente, no solamente es para que tú te sientas mejor, sino nota un propósito todavía más profundo. Dice que estas preciosas y grandísimas promesas son para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! Tienen un propósito espectacular. Las promesas en nosotros son activadas para que nosotros huyamos. Noten, huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas no solamente vienen a cambiarnos nuestra actitud, sino vienen a librarnos. Sino de la concupiscencia, del pecado, de la destrucción que hay en el mundo. Sí, vienen a eso, vienen a nuestro rescate. No solamente nos cambian nuestra manera de pensar, nos cambian nuestra actitud hacia la vida, sino que vienen a librarnos de la concupiscencia. Y como resultado final, dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mis hermanos, esto es maravilloso. Esto es extraordinario. El plan de Dios a través de las promesas para cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y quién posee naturaleza divina? Yo no poseo naturaleza divina. ¿Entiendes? Yo fui creado a su imagen al principio, poseía naturaleza divina, si podríamos llamarlo así. Y en esto en ningún momento me estoy poniendo al nivel de Dios, porque en nada somos semejantes, pero los atributos de su carácter están disponibles. Y Él no es egoísta, porque mi Dios no lo es. Su intención es compartir de su carácter, de sus atributos, de lo que Él tiene. Y para que lleguemos a ser partícipe de ello, están las promesas. Las promesas tienen esa intención, tienen ese deseo. Y se dan a conocer, y esto me encantó, mis amados, y las hermanas se van a gozar con esto. Porque dice nuevamente que es para que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el versículo 5, entonces, nos invita a considerar el propósito de esto, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora nos invita a que activemos las promesas de Dios y lo presenta en una forma de receta. Y esto llamó mi atención. Las hermanas se van a alegrar porque ellas conocen esta terminología. Pareciera como es una receta perfecta de parte de Dios para que nosotros activemos la promesa, o cuando se activan las promesas, como los atributos de Dios están disponibles para que al participar de esa naturaleza divina podamos reflejar los atributos de esa naturaleza divina que solamente Él las posee. ¿Y qué posee Él? Si tú notas en el versículo número 16, el versículo, debo decir, número 5 y 6, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Hermanos, estas son cualidades extraordinarias. ¿Quién es la fuente de todas estas cualidades, de todas estas características? Bueno, aquel que posee la naturaleza divina. ¿Quién es el que posee la naturaleza divina? Pues nuestro Dios Todopoderoso. Y el que no es egoísta la quiere compartir contigo y conmigo. Y esto es maravilloso. Que sí, que atributos de su carácter estén disponibles para nosotros
de tal manera que podamos reflejar la naturaleza divina. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Porque si Dios no es egoísta y la comparte con nosotros, es con la intención de que si de gracia recibisteis, demos de qué cosa, de qué cosa, de gracia. Y demos de gracia a un mundo que no posee virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No lo tienen. Y esa es la única razón por la cual el mundo está como está. ¿Entiendes? Si te has preguntado, el pecado ha degradado todo, ha dañado todo y no hay forma de que prevalezcan los atributos de Dios ante un mundo desconectado de Dios. Entonces Dios nos llama a nosotros, porque Pedro está diciendo que nos llamó en el versículo 3 por su gloria y excelencia. Nos llamó mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Así es que el Señor tiene un propósito al habernos llamado. Tiene un propósito de que sea para gloria de Él y para excelencia. Excelencia en propósito de cuál es la misión para la cual Él nos ha llamado. Excelencia en que podamos cumplir y en el que podamos ser los instrumentos que el Espíritu de Dios use para dar a conocer al mundo, para decirle al mundo, para compartir con el mundo, los que no conocen a Jesús, de que hay virtud disponible, conocimiento disponible, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque Él es la esencia de ellos y Él es el dueño de ellos y Él es el que los posee. Y esta receta es importante que nosotros la notemos, que nosotros la activemos en nuestra experiencia. Si esto fuera una sopa, estoy tratando de encontrar la mejor manera de ilustrarlo. Si esto fuera un plato preferido, un platillo preferido o un guisado preferido tuyo, de ahí, de las verduras y vegetales, porque utilicé el término de receta al principio, pues vamos a darle esa connotación. Entonces, para que se activen, para que la promesa cumpla en nosotros la intención que Dios tiene a través de ellas, entonces tenemos que tener la receta completa para que el guisado de vegetales nos quede a gusto, para que sepa bien, para que lo podamos compartir y otros gusten y gocen del Evangelio, pues tienen que tener cada uno de estos elementos. Y vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe. Es decir, yo creo que el Señor lo ha declarado. Yo creo que el Señor lo ha prometido. Esa es la fe, el tú creer. Esa es la fe y lo estás declarando. Pero esa fe que tú estás acentuando, que tú estás diciendo es verdad. Él dijo que prometió y cumplió. Y Él dice que él ha prometido y cumplirá. Porque así es Dios, porque así es nuestro Dios. Entonces, para que esto se active, entonces añádele a la fe virtud. Y cada una de estos elementos que hacen esa receta perfecta, ¿ok? Tienen un papel importante en nuestra vida. A esa fe, a ese creer, añádele virtud. Y virtud no es otra cosa que disposición. Esta persona tiene la virtud, esta persona tiene el don, esta persona tiene el talento, esta persona tiene la capacidad de... A eso se refiere cuando dice virtud. Un espíritu de disponibilidad, de disposición, de cooperación. O sea, si este es el espíritu que está haciendo esto posible en nuestras vidas, para que podamos participar de la naturaleza divina, como lo vimos al principio, ¿ok? Como lo vimos al principio, para que podamos participar de la naturaleza divina, si este es el espíritu que lo está haciendo en nosotros, pues entonces debemos de ponernos en una actitud de cooperación con el espíritu. Por eso a la fe, no, la fe tiene que estar acompañada de un espíritu de disposición.
que es virtud. Virtud es disposición a eso que estoy creyendo. Movimiento a eso que estoy creyendo. Coopera con eso que estás creyendo. Y es maravilloso este espíritu de disposición. Porque te pone en posición vulnerable a que el espíritu, que tú no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pueda hacer la obra que quiera en tu vida, pueda movilizarte, pueda cambiarte, pueda moldearte, pueda hacer la transformación, pueda hacer la metamorfosis en ti sin encontrar resistencia de tu parte o de mi parte, porque hay virtud, hay una disposición de tú decir, aquí estoy, rendido, yo creo que lo puedes hacer. Y no solamente lo quieres hacer por ellos, sino que lo quieres hacer en mí primero. Y empieza conmigo y estoy disponible. Y mi Señor, aquí estoy. Y trabaja conmigo y moldéame. Y me pongo en una actitud mental de disposición. Disposición no solamente, oye bien, disposición no es solamente lo que Dios quiere hacer en mí, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí para alcanzar a otros para el reino. ¿Me comprendes? Tú puedes estar sensible y vulnerable a la obra que Dios quiere hacer en ti. Pero no hay quien te mueva a salvar a otro con la misma gracia con la que te están salvando a ti. Entonces hay un problema. Y el problema es que estás creyendo, pero no hay disposición. O hay disposición para el Espíritu contigo, pero no hay disposición del Espíritu para que alcance a otros a través de ti. Y en esto nosotros tenemos que despertar. Porque el gran mandamiento dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, luego de haber amado a Dios primero sobre todas las cosas. Entonces, si eso es un principio o absoluto inamovible, nosotros no podemos cambiarlo. Dios espera que nosotros nos amoldemos a que si estamos disponibles para recibir el cambio de Dios en nosotros, también hay una actitud de cooperación. Cuando Dios nos invite a llevarle una caja de comida para ponerlo ahora en el idioma nuestro, para que se entienda lo que estoy diciendo. Que tú no pongas resistencia cuando el Señor te dice, mira, vete a H-E-B, y perdonen la promoción si es que esto representara algo así, o vete al Walmart, o vete al supermercado, o vete al restaurante de comida rápida y compra. Entiende, una dispensa. Y llévasela al vecino que tú sabes que necesita. No, mi Señor, yo para eso no estoy disponible, pero ven y obra en mí. Pues no hay disposición. Tú crees, pero no hay disposición. Y Pedro está diciendo, poniendo toda diligencia, es decir, toda actitud de disposición por esto mismo, añadid a vuestra fe, que es el verso 5, virtud. Y a la virtud, conocimiento. A esa virtud, a esa disponibilidad tuya para con el Espíritu, de que no solamente trabaje en ti para cambiarte, porque no te puedes quedar igual, tú puedas también ser un instrumento de bendición para otros que necesitan cambio, porque si no se morirían en este mundo. En este mundo. Que lo único que la única salvación está en que Dios entre, les alcance y los cambie. Porque el mundo recibirá finalmente la sentencia de condenación, pero el Señor nos tiene que cambiar a nosotros, porque si no, no habría diferencia entre el mundo y nosotros. Y terminaríamos condenados en delitos y pecados. Pero si Él nos cambia a nosotros, antes de Él intervenir, Él nos va, Él va a venir por nosotros primero. Seremos arrebatados. Así es que, mis amados, a la disposición, conocimiento. Y el conocimiento no es otra cosa que nuestro tiempo con la Biblia. No hay que darle más vueltas. Seguiré insistiendo y martillando. Vuelve el pastor con lo mismo. El año bíblico, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de Biblia, nuestro tiempo en la palabra del Señor, los cultos en los hogares, el tiempo tuyo con Dios, con la palabra del Señor. Eso no tiene sustitución. Hay algunos que, ¿entiendes? A veces se me llenan de ansiedad, pastor, o la iglesia no abre, o la iglesia ya abrió, y los cultos y la programación, como si estas cosas vinieran a suplantar tu tiempo con la palabra del Señor. Déjame decirte algo, ¿entiendes? Tan claro como el agua.
Tu tiempo con la palabra de Dios no tiene sustitución. No hay sermón que tú escuches que sustituya tu tiempo a solas con Dios y su palabra. No existe, no, pastor, que yo estoy ando escuchando una serie extraordinaria. Ese tiempo es bueno. Yo no estoy diciendo que esas cosas te van a hacer mal, pero eso no sustituye. No, pastor, es que yo me dedico, mi tiempo espiritual lo dedico a ver películas que tienen una base cristiana y que tienen un mensaje de inspiración. Y eso está bien. Yo no te estoy diciendo que estás haciendo nada mal. Eso no, pero eso no sustituye tu tiempo a solas en la palabra, encontrándote con el Señor, porque no existe otra manera de encontrarte con Él. Tu tiempo de oración, tu tiempo del estudio de la palabra, es tu única salvaguardia en este tiempo. Y hay algunas actividades religiosas que son buenas, el paso del campo, la recreación aquí, el estar, qué sé yo, hay muchas actividades que son sanas, ¿entiendes? Pero no vienen o no sirven para sustituir tu tiempo de oración, que es el conocimiento. Es tu tiempo de oración, es el conocimiento. Tu tiempo de Biblia. A la fe virtud, a la virtud disposición, a la disposición conocimiento, dice el verso 5. Y Pedro añade en el verso 6, y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Y a esto hace referencia. Total submission, servidumbre por completo. No me des libertad, quiero ser esclavo tuyo. ¿Esclavo de quién? Del Espíritu de Dios. Eso es dominio propio. Si Él no me domina, ¿quién me domina? Si Él no me manda, ¿quién me manda? Si Él no me dirige, ¿quién me dirige? Yo me dirijo, yo me mando, yo me domino. Si yo no me puedo ni gobernar a mí mismo. Y si en algún momento me lo he creído, no he sido yo, no has sido tú el que te has gobernado, te gobierna el espíritu de las tinieblas. Y esto suena así un poquito dramático, pero yo no sé ni cómo suavizarte esto, ni cómo ponértelo, ¿entiendes? Porque no hay otra manera. Hay dos fuerzas que gobiernan al mundo, mis amados. Me gobiernan a mí, te gobiernan a ti. O te gobierna el Señor, o te gobierna el enemigo. Y en esto el dominio propio el dominio propio habla de la obra del Espíritu con la que yo contiendo, en la que Él está haciendo todo lo que está a su alcance por tener dominio de mi mente, por gobernarme. Y si yo no me dejo, ¿me comprendes? ¿Quién me va a gobernar? Si yo le pongo resistencia a la obra que Él quiere hacer en mí. Entonces, en esto, dominio propio es el Espíritu de Dios. Tú notas que a esa fe le añadimos virtud. En esta receta, añádele primero esto. A la fe que tienes, añádele virtud, que es la disposición, luego el conocimiento, tu tiempo con la Biblia, luego el dominio propio, la obra del Espíritu que tiene que estar ahí. Y a ese dominio propio, paciencia. Sí, porque aquí está la paciencia de que de los santos. Viene como un resultado natural de tu ser gobernado por el Espíritu. Te sirve hasta de termómetro. ¿Eres impaciente? Bueno, algo del Espíritu te falta, porque el Espíritu es el que provoca dominio propio. Y si tú dices que tienes el Espíritu y no tienes paciencia, pues los frutos de ese Espíritu no se están dando. Y si no se están dando es porque el Espíritu está en cualquier otro sitio menos en ti. ¿Me comprendes? Y por eso, a esa paciencia, que es el resultado del dominio propio, que el Espíritu obra en ti, porque el Espíritu te venció, porque el Espíritu ahora te gobierna, ahora te domina, ahora te dirige, ahora te instruye, te guía a toda verdad y te convence de pecado. A esa paciencia te produce paciencia y esa paciencia produce que tú seas paciente para con otros, porque el tiempo que el Espíritu tú le has permitido al Espíritu que obra en ti es un tiempo que tú también al Espíritu debes permitir para que obren otros. El cambio de los otros no lo haces tú, no lo provoco yo. El cambio en ti lo provocó el Espíritu, lo creó el Espíritu, lo hizo el Espíritu. Y el cambio en otros, que tú quieres ver en otros, no lo logras tú. La gente no cambia porque yo quiero que ellos cambien. La gente no cambia porque yo les di un sermón bonito. La gente no cambia porque yo les di una amonestación. La gente cambia cuando le permiten, cuando se ponen en posición, como tú deberías de ponerte y yo también, en posición de que el Espíritu venga a tomar control de mi vida absoluta y gobernarme. Porque Él es el que hace esa obra.
A veces somos impacientes con otros cuando el Espíritu ha sido muy paciente, soportándonos con misericordia. Pero si usted nota en esta receta, esa paciencia que es resultado del dominio propio, que es la obra del Espíritu, a esa paciencia se le añade piedad. Y piedad no es otra cosa que compasión y misericordia, para que podamos tratar a los demás. En esa paciencia mostremos piedad, compassion, compasión, mis amados. Ay, el mundo tanto que la necesita. Un mundo hostil, de odio. ¿Entiendes? Que es en el sitio donde estamos viviendo. Nadie se lleva con nadie. Todo el mundo, la gente vive resentida, vive en resentimiento. La gente vive en odio, en coraje. ¿Y dónde van a encontrar compasión? ¿Dónde van a encontrar misericordia? ¿Dónde van a encontrar piedad? Y a esa piedad afecto fraternal, que pareciera que están entretejidas una con la otra. Nuestra actitud hacia los demás, de cariño, de ver en cada ser humano un candidato al reino de los cielos. A veces en nuestra experiencia levantamos barreras y pensamos que son otros los que nos evitan, pero son nuestros prejuicios los que nos limitan llegar a otros. Y es porque no hay afecto fraternal. Y es porque estamos prejuiciados, mis hermanos, mis amados. Nosotros estamos encerrados como en una burbuja, y cuando salimos de ahí y de repente vemos a aquel que está marcado, aquel que está emprendado desde los pies a la cabeza, tiene más prenda que un árbol de Navidad, o el otro que tiene más tatuajes que un mapa del mundo, de repente eso te prejuicia, levanta escudos. Y a veces lo justificamos diciendo, no, esta es la manera de nosotros cuidarnos y de nosotros, entiende, de permanecer a distancia de eso pecaminoso. Bueno, mis amados, nosotros no participamos del pecado, pero estamos viviendo en un ambiente pecaminoso. Y es porque el Señor nos plantó aquí. Si el Señor plantó flores en nuestra jornada, que son las promesas, para que podamos en nuestro camino deleitarnos con los que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros somos las flores que el mundo necesita, para que en el sendero de ellos también ellos puedan tener acceso a la gracia y a la misericordia. Pero si tú no te dejas plantar como flor en el camino de otro, dime, estarán destinados a un camino oscuro. Si tú no te dejas plantar como lámpara es a mis pies tu palabra, si tú no te dejas establecer por Dios como lámpara en el camino de otro, entonces si no tienen luz, ¿a dónde van a llegar en medio de esta oscuridad? Van al precipicio, van hacia el abismo. Amor. Concluye Pedro en el versículo 7. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amor. Porque es la base de todo. En un mundo que sucumbe, condenado a la perdición eterna, donde todavía hay vidas, hermanos, estos atributos tienen que darse a conocer. Nosotros no podemos ignorar que la necesidad está gritando por nuestra asistencia. Porque el pecado que hay en el mundo es la manera en que el mundo grita que necesita de Dios, aunque ellos no griten por Dios, porque no le conocen. Pero tú y yo sí. Tú y yo sabemos por qué el vecino se comporta así. Y tenemos que, para poderlo entender, mirarlo a través de los ojos de Dios. En todos veía un candidato al reino de los cielos. Que detrás de cada tatuaje, de cada marca, veía una historia. Y que aunque hemos siempre dicho que por sus frutos los conocemos, por sus raíces los podemos entender.
Pero para esto tú tienes que estar disponible a dar a conocer. Y si tú permites que el Espíritu obre en ti y que sus promesas activen esta receta, nosotros seremos la comida que necesita el mundo. Porque en nosotros ellos encontrarán la fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor de Dios que tanto necesitan. Me llama la atención como Pedro concluye con esto. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. Interesante como dice Pedro, ni sin fruto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si abundan estos atributos del carácter de Dios en nosotros, tranquilos no podremos estar, ociosos, como el holgazán, como el vago que no hace nada. No estaremos buscando un sabático, ¿no? No estaremos pensando en tomarnos unas vacaciones. No. No porque hay tarea que hacer. Porque hay testimonio que dar. Porque hay alguien a quien salvar. Esto nos mantendrá activos en la misión. Ante el inminente regreso de Jesús, ¿qué más, mis amados? Que al mundo le podamos dar a conocer estos atributos que vienen como resultado de las benditas promesas de Dios en nuestras vidas. Pero el que no tiene estas cosas, dice Pedro, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, concluye Pedro en el verso 11, de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, mis amados, bendito sea el nombre del Señor. Bendita promesa del Señor, que nos da a conocer que si activamos las promesas de Dios en nuestras vidas, como concluye el verso 11, se nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor dice, actívalo. Ocioso, levántate, holgazán, perezoso, dale. Adelante, Maranata. Adelante, remanente, levántate, muévete, despierta. Vamos, en el nombre del Señor Jesús. Las promesas están ahí. Están para adornar nuestro camino. Conviértete en esa flor que el Señor pone en el camino de otros, en esa luz. Las promesas para eso están. Para que a través de ellas podamos ser partícipes de la naturaleza divina de Cristo, que tiene estos atributos de virtud, de dominio propio, de conocimiento, de piedad, de amor fraternal, de amor, de paciencia. Ah, mis amados, grandes y fieles, todas las promesas que el Señor ha dado, en ellas yo por siempre confiaré. Por siempre confiaré. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, es más de lo que el himno da a conocer. Todas las promesas del Señor serán gozo en nuestra vida terrenal. Es más, grandes y fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. En ellas yo y mi casa siempre confiaremos. Gracias, mi Dios, por ponerlas en mi camino y por ponerlas en el camino de mis hermanos y hermanas en la fe, para que ellos sean de grande bendición para otros. En este último tiempo solemne
trascendental y determinante antes de tu segunda venida, mi Señor. Activa las promesas en nosotros y úsanos como promesas para otros, dejándoles saber que tú eres fiel, que tu palabra es verdad, que tus promesas se cumplen, siempre se cumplirán, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque siempre nos has dicho la verdad. En el nombre sacrosanto de Jesús. Y la iglesia dice, amén.